caso determina una situación un tanto caótica, puesto que hay pacientes que fueron tratados en las primeras etapas de su vida y requieren de un tratamiento ahora que son adultos. Algunos pediatras nos aferramos a nuestros pacientes, pero en cuanto nos empiezan a platicar situaciones extremas o propias de la edad y el sexo, pues no podemos muchas veces ni qué contestar ni qué decir a los pacientes. Por eso es que invito e incito a los cardiólogos que están en formación que vean con detenimiento que las cardiopatías congénitas son una situación muy importante aquí en el hospital y una vez que los residentes que están ahí atrás con sus mandando mensajes y todo, cambien y apaguen sus teléfonos, podremos seguir adelante. Gracias. Entonces, ¿cuál es la forma en que estudiamos hoy día las cardiopatías congénitas? Las cardiopatías congénitas, pues tenemos que ver cuál es el sitio, el situs, la posición, la localización, puesto que las aurículas se conectan con los ventrículos con vasos y además hay una serie de anexas que son muy importantes que deben ser estudiados de manera sistemática. Esto es importante porque el diagnóstico se hace con la clínica y se comprueba con los estudios de imagen, no antes. Por ejemplo, el corazón y sus ejes, necesitamos saber y verán ustedes que el corazón puede ocupar en posición con su eje mayor hacia la derecha, hacia en medio o hacia la izquierda. Y toda esa serie de situaciones en este instituto lo van a ver con mucha frecuencia. Siempre se me atoran las diapositivas. Entonces, el corazón dividido en dos partes. Vean ustedes cómo podemos hoy día dividir sus segmentos, cómo están las aurículas, cómo se conectan con el ventrículo a través de las válvulas, cómo están conectados los ventrículos con sus vasos, y esa serie de situaciones son, y debemos enfatizarlas porque son la forma de trabajar hoy día para nosotros. Situación, posición, localización, se refiere al situs. El situs hay principalmente tres sitios, el habitual, el inverso y los lateralizados. Y esto tiene que ver con el lado derecho y el lado izquierdo de nuestro cuerpo, como veremos después. Y entonces, vean ustedes que las alteraciones del situs son poco frecuentes en la población general, 0.01% de la población. Pero no aquí en el instituto, que es un centro de referencia en el cual nuestros pacientes son enviados aquí para su estudio y encontramos que muchos de ellos tienen anomalías en cuanto a su situación. A veces esta placa que está a la izquierda nos está demostrando que el eje mayor del corazón está hacia la derecha, la burbuja del estómago está a la derecha también, el hemodiafragma izquierdo es más alto y nos está diciendo que las cosas están al revés. De hecho, este paciente habitualmente a veces les toman hasta 2 o 3 veces la radiografía porque piensan que la placa estaba mal plaqueada y sobre todo si no hacemos un diagnóstico con la estructura clínica que se requiere, el diagnóstico se hace cuando la placa nos dice, oiga, ya le tomamos 3 placas y está todo al revés. Y esto es importante porque es la suma lo que cuenta, no las primeras instancias. Si ustedes hacen un juicio ante una situación sin tener en cuenta las demás, seguramente se van a equivocar. Aquí vemos a Pragedis. Está algo molesta. Hizo un diagnóstico, coche rojo convertible, es de mi marido. Su marido llega en su coche convertible y vean ustedes cómo ella hizo un diagnóstico erróneo porque no tomó en cuenta, y es que hay que sumar las cosas. Había que checar la placa, había que checar si era el coche del marido y no lo hizo. Lo mismo nos sucede con las cardiopatías. No es solo la exploración física, es el electro y la placa de rayos X los que nos permite solicitar el ecocardiograma y ahí empezar la situación. Entonces, lo importante de todo esto es que
no es un rompecabezas, es un ensamble que nos permite remendar corazones. Y entonces ahora sí, al final ya podemos ver la importancia de la imagen, que es lo que nos da la confirmación de una impresión diagnóstica que nace de la clínica y que debe ser siempre respetada así. Esta es la introducción y le voy a dar la palabra ahora al doctor Luis Muñoz Castellanos, que nos va a hablar sobre el tema ya de manera más amplia. El sistema secuencial segmentario es un método de diagnóstico anatómico de las cardiopatías congénitas. Fue el avance doctrinario más importante de la cardiología pediátrica en la década de los 70 y en su conformación intervinieron varios investigadores de distintos países, incluido aquí México, en el Instituto Nacional de Cardiología. Este sistema está basado en el reconocimiento anatómico de las estructuras del corazón. No requiere conocimientos de embriología para interpretar la naturaleza de las malformaciones congénitas. Y su filosofía está centrada en dos conceptos: el concepto de conexión y el de relación. La conexión tiene más jerarquía y conexión significa continuidad entre dos segmentos cardíacos adyacentes. De ahí el nombre de sistema segmentario, porque el corazón está constituido por tres segmentos: atrios, ventrículos y grandes arterias. Secuencial, porque el orden descriptivo lo impone el curso de la circulación dentro del corazón, de atrios a ventrículos y de ventrículos a grandes arterias. El sistema tiene 5 pasos, no los vamos a describir porque es muy extenso. El primer paso es la determinación del situs del corazón. Se escogieron a los atrios para determinar el situs porque son las cámaras cardíacas que reciben los circuitos, el pulmonar y el sistémico, por un lado, y por otro porque son cámaras que no cambian de posición dentro de un situs determinado. Y es el primer paso que se debe de considerar, porque los atrios van a dar soporte hemodinámico a los ventrículos y luego de los ventrículos a las grandes arterias. No veo. Por favor, pónganme una luz aquí. Es que no traigo los lentes aquí, todavía. No sé. ¿Es este? Sí, ok. Este chiquito. Ya lo localicé. Sí. Bueno, existen dos grandes grupos de situs: los llamados lateralizados, donde existen diferencias entre lo derecho y lo izquierdo. Y aquí hay dos modalidades. El situs habitual, el de la mayoría, es el situs solitus, es el que está en la letra A y se identifica por la forma de las orejuelas. Hay un patrón de diseño anatómico distinto. La orejuela derecha tiene forma triangular, base amplia y vértice romo. La izquierda es más pequeña, tiene una base estrecha, incurvada, con un borde con digitaciones. La orejuela izquierda no está incorporada al atrio izquierdo,
la orejuela derecha así, y ambas tienen en su interior músculos pectinos, como lo voy a mostrar. El situs inversus, que es mucho menos frecuente, es en B, es la imagen en espejo del situs solitus. Las estructuras anatómicas morfológicas de tipo derecho están ubicadas en la mitad izquierda del cuerpo y las estructuras anatómicas izquierdas están en el lado derecho. El otro grupo de situs son los simétricos y aquí hay dos modalidades. El dextromorfismo se señala en C, ahí ambas orejuelas derecha e izquierda son anatómicamente muy similares, tienen el patrón de diseño derecho. Y en D se muestra el levomorfismo, donde las orejuelas tienen morfología de tipo izquierdo. ¿Qué importancia tiene la determinación del situs atrial? En un situs lateralizado, ya sea solitus inversus, se puede encontrar cualquier tipo de cardiopatía congénita, desde una simple como es una CIA, una CIB, o una más compleja como un Fallot, una anomalía de Epstein. Puede más raramente haber asociación de 2 o 3 cardiopatías, pero en los situs simétricos, en C y D, cuando se hace el diagnóstico de ellos, esto nos está indicando lo que vamos a encontrar. Es decir, en dextromorfismo y levomorfismo, el corazón va a tener un conjunto abigarrado, una asociación múltiple de cardiopatía congénita compleja. Atrio común, ventrículo único, doble entrada ventricular, doble salida de ventrículo, ya sea derecho o izquierdo o de ventrículo único, con estenosis o atresia pulmonar. Por eso es importante la determinación del situs del corazón. Aquí, en esta imagen, coloqué el situs bronquial. Es decir, en el pasado se predecía el situs atrial basándose en el situs abdominal. Pero con los estudios que se han hecho se comprobó que había un alto grado de excepciones y por lo tanto ya conociendo el situs abdominal ya no se podía inferir con seguridad, porque hay una excepción de casi del 60%, no se podía inferir el situs del corazón. Luego, el órgano más próximo al corazón es el pulmón, y se ha encontrado que el situs bronquial tiene una alta correlación positiva con el situs cardíaco, ¿sí? Es muy alta, alrededor un poco más del 90%, 97%, pero el porcentaje restante son casos que existen de discordancia broncoatrial. Por ejemplo, el situs bronquial nos muestra situs inversus, pero el situs atrial, situs solitus. Esas son excepciones muy raras. Y aquí tenemos la morfología de las orejuelas. ¿Por qué se escogieron las orejuelas? Porque es el elemento más constante de los atrios. No se escogieron la conexión de las venas, porque éstas pueden estar ausentes o pueden estar mal conectadas. Por ejemplo, la vena cava superior o el seno venoso coronario. Entonces, los atrios son los que se han escogido. Y aquí muestran el patrón de diseño anatómico. Bueno. El asterisco nos está mostrando la orejuela derecha. Vean, la forma triangular, base ancha, vértice romo. Y la orejuela está vecina hacia la izquierda a la aorta. Esta es una forma típica
de orejuela derecha. Acá sí. Y aquí está el interior de la aurícula. ¿Ven? Es una aurícula trabeculada, está la crista terminalis, que es esa banda. Bueno, está encima de donde dice AD. En el tabique está la fosa oval, que es otra característica de las que no alcanzo a ver. Sí. Aquí está la crista terminalis, es una banda constante y de ahí surgen estos músculos paralelos que semejan a un peine, de ahí el nombre de músculos pectíneos. En el tabique está la fosa oval, la entrada de la vena cava superior y aquí la entrada a la punta de la orejuela. Ahora, las orejuelas tienen un patrón de diseño constante, pero presentan una gran variabilidad. Aquí mostramos 3 formas distintas de orejuela derecha. Esta en una atresia tricuspidia clásica, vean la separación entre atrio y ventrículo. Esta otra, más pequeña, en una conexión anómala total de venas pulmonares a vena vertical, que se continúa con el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, vena cava superior y aurícula derecha. Y esta en un corazón univentricular, vean la forma muy grande con bordes irregulares. Entonces, en un estudio que estamos haciendo de la morfología de las orejuelas, hemos encontrado que existe constancia en el patrón de diseño, pero variación fenotípica. No hay 2 orejuelas exactamente iguales. Y aquí tenemos la orejuela izquierda, base estrecha, separada del atrio, aunque está conectada, pero no está incorporada al atrio, ¿sí? Con un doblez, es decir, ganchuda, con digitaciones, siendo la mayor como un dedo índice que señala. Ese es el patrón típico. Y también aquí, aquí está el interior del atrio izquierdo. La sonda se introdujo en el pliegue oval. El pliegue oval es la impronta anatómica que quedó en el corazón postnatal de lo que en el feto fue el foramen secundum. Y aquí tenemos 3 formas distintas de orejuela izquierda. Miren. Está en una ausencia de conexión atrioventricular izquierda, ¿sí? Igual aquí es distinta, aquí están las digitaciones, y esta que tiene una forma de S. Entonces, encontramos que hay variación y aquí tenemos un corazón, una vista frontal, donde podemos apreciar los 3 segmentos cardíacos: atrios, ventrículos y grandes arterias. Esta es la estructura segmentaria del corazón, y la conexión es la unión entre 2 segmentos adyacentes: atrios con ventrículos y ventrículos con grandes arterias. El sistema secuencial segmentario describe las modalidades de estas conexiones, que no las vamos ahorita a señalar. Otra vez. Y aquí vamos a mostrar las orejuelas en situs sólidos en varias cardiopatías. En esta es un defecto de la tabicación atrioventricular, un canal AB. ¿Sí? Vean la orejuela derecha, amplia, base
amplia, y vértice romo, la orejuela izquierda puntiaguda. Doble salida de ventrículo derecho, aquí está la descendente anterior, la aorta está muy despropuesta, ¿sí? Orejuela derecha y la orejuela izquierda, con las digitaciones típicas. Hipoplasia de ventrículo derecho, con atresia de la válvula pulmonar, ¿sí? La orejuela derecha y la izquierda con algunas digitaciones. Ausencia de conexión atrioventricular derecha, orejuela derecha y orejuela izquierda. Es decir, siempre vamos, bueno, casi no siempre, muy frecuentemente podemos diagnosticar la morfología de las orejuelas. Y en ocasiones las orejuelas no están lateralizadas, tienen una anomalía, están del mismo lado del corazón, y es lo que llamamos yuxtaposición de las orejuelas. Aún en esta posición aberrante podemos distinguir la forma de cada una de ellas. Aquí tenemos la orejuela derecha, que no es tan típica, pero tiene una base ancha y un vértice muy romo, y la izquierda incurvada con las digitaciones en una posición inferior. Aquí tenemos un corazón en situs inversos. Esta es la vista lateral derecha, y aquí vemos la orejuela anatómicamente izquierda. Acá una vista lateral izquierda del corazón, orejuela anatómicamente derecha. El situs inversus es la imagen en espejo del solitus. Y las orejuelas ambas tienen morfología derecha, entonces el diagnóstico que hacemos es un dextromorfismo, y una característica es la duplicación de la vena cava superior. Al abrir el corazón nos encontramos que cada atrio tiene características derechas, músculos pectíneos aquí y allá, ¿sí? Y el tabique interauricular está representado por esta bandeleta septal. Entonces aquí vamos a encontrar asociaciones múltiples de cardiopatías congénitas severas. Situs en donde las orejuelas están incurvadas. Esta es una vista lateral derecha, ven la orejuela doblada, puntiaguda, ¿sí? Vista lateral izquierda, orejuela izquierda. Entonces es un levomorfismo, y al abrir los atrios vemos dos aurículas lisas, sin músculos pectíneos, son características de tipo izquierdo, ¿sí? Y aquí están las entradas de las orejuelas. Y la cardiopatía más frecuente es un defecto, si un atrio común, no hay tabique interatrial. Arriba están desembocando venas del pulmón derecho, porque es una vista posterior, y acá del izquierdo, a cada mitad del atrio común, y un defecto de la tabicación, un canal AB con dos válvulas separadas. Entonces, el primer paso importante en la descripción del sistema secuencial segmentario es la determinación del situs atrial. El objetivo de esta sesión es resaltar que el situs primero tiene que diagnosticarse por la clínica, sospecharse, diagnosticarse, y luego posteriormente confirmarse con estudios de imagen, ¿sí? De eco, resonancia magnética, tomografía, angiografía selectiva, y no al revés, ¿sí? Ese es el objetivo de la sesión. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes. En nombre de todo el grupo de cardiología pediátrica nos congratulamos de que ustedes inicien un nuevo año académico y también como vocero exclusivamente del servicio, recogiendo la actitud de todo el grupo, pues que tengan siempre presente que se les va a poder ayudar. Sí. Entonces, más alto o más fuerte. Entonces, les damos la bienvenida de parte del Servicio de Cardiología Pediátrica y siempre encontrarán alguna forma de acudir al servicio y de ser apoyados en cualquier cosa y con toda el gusto y el placer de que podamos participar en el estudio y manejo de algunos pacientes en los que nosotros podamos tener algo de información. La plática estaba enfocada, más bien me imaginaba sentado coordinando el doctor Alfonso Buendía en esta mesa y vamos a dialogar, pero dada un cambio vamos a tener que comentar algunos aspectos y prácticamente lo que voy a mostrar sí son aspectos electrocardiográficos, pero son apuntes de algunas inquietudes que en realidad uno tiene cuando llega a la cardiología y cuando llega uno a la cardiología pediátrica y ve los aspectos de las cardiopatías congénitas. Y fíjense que esto del situs tiene mucha trascendencia. Como epígrafe en estos apuntes tomé una pieza muy importante dentro de la ópera de Richard Wagner, que acuerden que tiene una tetralogía, 4 obras juntas, Anillo de Nibelungo, y en la de Sigfrido hay una parte interesante que nos atañe, porque él está platicando con el herrero que había forjado la espada, y cuando esa espada con la que pretende matar al dragón, y le pregunta en ese diálogo con el herrero que si los dragones tienen corazón, y él le contesta que sí, que muy perversos, pero la otra pregunta que hace, ¿y está en el lugar habitual, en el lado izquierdo del corazón? Y el herrero dice, claro, los dragones tienen el corazón como los hombres. Y esa pregunta, o sea, algo que es muy obvio, siempre el corazón está a la izquierda, la pregunta es ¿por qué está en el lado izquierdo? Y aquí saltamos históricamente y tomo a este doctor que fue presidente del Colegio Médico Londinense, prominente, fue un médico que cuidó a la reina y al príncipe Alberto. Estamos hablando del siglo antepasado. Este príncipe Alberto muere por cierto de fiebre tifoidea, y él siendo joven, no ya cuando es un decano pintado por el pintor de la Casa Real, lo que tiene en sus primeras partes de su formación en un hospital de Londres, es un joven de 35 años, John Reid, que muere, pero él nunca encuentra la causa de la muerte y hacen la autopsia, y lo que encuentra es que el corazón estaba a la derecha, el hígado estaba a la izquierda, el vaso estaba
a la derecha, el estómago a la derecha, y él describe como si las vísceras estuvieran siendo vistas a través de un espejo plano. Él lo describe como una heterotaxia visceral. No es la primera descripción de una situación similar, pero tiene la virtud de que hace un análisis y presenta un artículo muy importante, porque es en realidad análisis del caso y análisis de todos los casos descritos en esa época, y como es un artículo interesante también por la forma de escribir, porque entre otras cosas introducen poesía en un artículo médico de un gran matemático, Leibniz, que junto con Newton hacen todo lo que sabemos y no sabemos de cálculo. Y junto con otro autor, Cooper, hacen también una evaluación de un caso similar, pero de un ayudante de hospital de 75 años, que fallece, por cierto, por una diarrea, pero también tenía la circunstancia similar, el corazón a la derecha. Esto sucede en 1835, 36 es el artículo. Lo interesante es que en el 1819 ya estaba el estetoscopio, y también, como nos ocurre a nosotros, este doctor tan prominente tenía resistencia a utilizar el estetoscopio como un arma diagnóstica, y él lo confiesa sincerándose. Este punto le llamaba, y fíjense que lo traducen con algo que tiene que ver con la lateralidad, algo porque es un lado derecho, izquierdo, y por qué estos pacientes no eran zurdos y todo estaba al revés, cosa que pareciera muy sencilla vista con los ojos actuales, pero que sigue siendo un problema que no ha sido resuelto, lo de la asimetría y lateralidad. En México, como muchas cosas, yo creo que aquí hay muchas personas que si les comentan de medicina desarrollada en México, pocas a veces no tenemos el conocimiento suficiente como tenemos a gente tan estudiosa como el doctor de Micheli, que la conoce a profundidad. Pero entre otras cosas, esta descripción en 1760 de la autopsia de este virrey de México, Agustín de Ahumada y Villalón, que muere no joven, pero también demuestra una dextrocardia con situs visceral inversos, una imagen en espejo. Entonces, muchos casos hay en la literatura, y aquí, viendo algunos aspectos en estos apuntes que les digo, uno tiene que ir a la metafísica de Aristóteles y encontrar que esas contrapartes que existen y que están en nuestro mundo y que se relacionan de diversas maneras, y lo derecho y lo izquierdo, lo masculino, lo femenino, la verdad con la apariencia, está lleno de simbolismo, pero también ahí hay uno de los grandes problemas y características de nuestra sociedad. Cosas curiosas que desde la Grecia, la forma de los alimentos se dividían en aquellos que eran indispensables, básicamente el pan, que siempre se tenían que comer de una manera ordenada y siempre se hacían con la mano derecha, y los otros de la izquierda, la del placer, la de la mujer, etcétera, opson llamados, que se hacían con la izquierda. El sistema secuencial, la función es como, yo hago una analogía
con la cuestión de la medicina, de la gravedad y la medicina cuántica. Si nosotros tratamos de caminar o jugar béisbol pensando en la física cuántica, pues difícilmente vamos a hacer bien las cosas. Ahí nos tenemos que ir a las leyes gravitacionales. Aquí en el sistema secuencial es muy importante, o ve uno su importancia cuando tiene uno que atacar, estudiar una cardiopatía congénita compleja. Ahí es fundamental, y eso ha permitido que se quiten tantas palabras innecesarias y que uno pueda tener con esa nomenclatura una imagen de qué cardiopatía tiene el paciente, por compleja que ésta sea. Entonces, en los hitos, como ya los describió muy bien, y acudiendo a este bonito dibujo que fue original con una idea del doctor Luis Muñoz, nosotros como clínicos tenemos que buscar aquellas armas que nos permitan hacer el diagnóstico. ¿Por qué es importante hacer diagnóstico? Porque fíjense un ejemplo rápido que me viene a la cabeza: de estrocardia en situs inversus. El riesgo de cardiopatía puede ser 11, 12 por 1000 recién nacidos, y en el caso de la población general, en levocardia y situs solitus, pues el riesgo es de 6 a 8 por 1000. Ahora, cuando nosotros vemos que hay alguna alteración en la simetría, llámese dextro o levoisomerismo, el riesgo de cardiopatía pues es prácticamente el 100%. ¿Cómo nos apoyamos, aparte de la clínica, que hoy no lo estamos tocando, en realidad en el electro? Pues el electro siempre, y es algo que cotidianamente se hace, pero creo que se está perdiendo, entre otras cosas, es raro que le digan a uno si qué tipo de solitus, por las características, por el eje eléctrico que uno ve de la onda P, tienen cada uno de los pacientes. Casi siempre cuando decimos eje eléctrico nos referimos a la despolarización de los ventrículos, pero no hacemos hincapié en la despolarización de los atrios, y ese es uno de los grandes problemas, de que seguramente algunos diagnósticos que tuviéramos a las manos se nos pueden ir. Entonces, en el situs solitus, el determinar el eje de P nos permite saber que la despolarización está siguiendo un camino determinado, y eso nos puede tranquilizar o definir alguna forma de estudios en pacientes, por ejemplo, que puedan tener como una lesión, una comunicación interventricular, y que tengan un situs solitus. Uno no espera encontrar grandes alteraciones asociadas además de esta. Aquí hizo un impas. Y aquí lo que siempre vemos en lo que siempre referimos, presencia de onda P negativa en ABR y positiva en D2, sigue siendo muy válido, pero a veces tenemos una despolarización diferente que nos muestra en ejes de P de otras, en otra dirección, que nos debe alertar esto. Y algunos casos en que los pacientes tienen marcapasos migratorios, en que pueden ser candidatos a tener un trastornos en la lateralidad. Llámese, en el caso del dextroisomerismo, la presencia de 2 nodos sinusales, o en el caso del levoisomerismo, la ausencia de nodo sinusal.
Entonces es un arma que nos puede ayudar y nos puede alertar de que puede ser un problema más serio y que nunca hay que eludirlo. En el aspecto ventricular, por lo que habíamos comentado, no es el punto o no era la idea que tenía el doctor Luis Muñoz, pero es otro de los aspectos que nosotros tomamos mucho en peso, porque hay patologías que con un buen análisis electrocardiográfico nos puede dar un diagnóstico clínico muy bien sustentado, y uno de ellos es, en este caso, es la pieza anatómica y el electrocardiograma de un niño con atresia tricuspidia, en que ustedes pueden notar básicamente cómo hay pocas fuerzas ventriculares derechas y una gran aurícula derecha crecida, pero que el situs es solitus con desviación del eje a la izquierda. Hay otras patologías que, como la transposición corregida, que es una de las patologías que tenemos la impresión que cuando no tienen lesión asociada, que es alrededor del 20%, 25%, pasan desapercibidas, salvo de que tengan un evento ya en adulto joven y empiecen a tener o insuficiencia, que la catalogamos como mitral, o que tiene un bloqueo AB completo. En esta transposición corregida, como un pequeño recordatorio, el atrio derecho está conectado con el ventrículo izquierdo y a su vez con la pulmonar, y viceversa el otro lado derecho. Entonces, a veces ciertos espectros de electrocardiogramas, como tener un patrón QR en B1 y R pequeña S profunda en B6, que no es el más habitual, pero que cuando uno lo observa con otros datos nos puede inferir de que estamos ante la presencia de un traspuesto. Y vean que el poder hacer un diagnóstico de este tipo o sospecharlo es importante, porque un grupo de adultos pueden debutar con bloqueo AB y ser gente relativamente joven y achacarlos a diversas causas, y si hacemos un buen análisis tendremos en mente alguna posibilidad, como es el caso de la transposición corregida, en que por ciertas circunstancias hay dos nodos AB, uno posterior que no se conecta con el haz de His y uno anterior que sí puede fibrosarse y dar problemas de presentación, de conducción durante el crecimiento. Y aquí viene un aspecto muy rápido en esta formación del corazón y de los fetos, de todos los órganos. Hay un aspecto que está cobrando mucha importancia, y volvemos a esto de la asimetría. En realidad no se es simétrico ni externamente y no se diga internamente, pero esas pequeñas diferencias sutiles o más importantes se le ha dado un término como asimétricos, que pueden ser más acentuado o no. Y aquí el punto es qué tanto y qué está condicionando que esto ocurra. Entonces, cuando esa asimetría no ocurre y se vuelven muy simétricos, pues estamos ante la presencia del isomérico, que, como han visto, tiene, entre otras cosas, cardiopatías muy graves, pero el isomerismo, como otro dato, por ejemplo, pues tiene atresia de vías biliares como una alteración. Entonces, pareciera que tanto lo muy simétrico como una asimetría muy acentuada nos conllevan a problemas.
¿Qué hay en relación a la genética en este campo? Y hay muchos avances, y este es muy sucinto, algunas secuencias, cascadas mediadores y algunos genes que están con la asimetría, y que yo creo que sería un campo importantísimo analizar en nuestro hospital, con todo el grupo de gente dedicada a la investigación básica y todo el volumen de nuestros pacientes, porque han de conocer que una de las patologías que ve uno más frecuentes en el primer año de vida, quitando las más habituales, son los pacientes dextroisoméricos o levoisoméricos, que tienen una alta mortalidad y que se presentan en una cuantía bastante alta en nuestro país. Entonces, esto tiene importancia porque el análisis de esto que condiciona estas asimetrías y simetrías, esta lateralidad, es un campo que va a darnos resultados pronto. Ya hay un modelo biológico en que se está analizando esta problemática. En estas cepas se ha podido ver una serie de alteraciones que nos podrán dar más información a corto mediano plazo sobre el gran problema de los dextro y levoisomerismos. Y aquí, para ya no agobiarlos más, tomo de Churchill algo que dijo, pero en relación a la política rusa, pero creo que queda muy bien en este mundo de los hitos. Como un acertijo envuelto en un misterio en el interior de un enigma. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Realmente yo soy cardióloga pediatra, no soy radióloga. Creo que yo voy a tratar de hacer una correlación con la experiencia que llevo aquí en el hospital como cardióloga pediatra respecto al tema. Ya nos dijo el doctor Buendía que es muy importante ubicar dónde está el corazón, dónde está en relación al tórax y cómo están los pulmones. Sabemos que esto se relaciona también con las vísceras. Normalmente el hígado a la derecha puede estar en situación en espejo o puede estar central, y lo vamos a ver ahorita radiológicamente. Nosotros siempre estamos preocupados, obviamente, por la descripción de la radiografía de tórax. Por supuesto que nos interesan las partes óseas, las partes blandas y el grado de cardiomegalia, que aquí hay diversos grados de cardiomegalia, como lo estamos viendo, y el situs abdominal. Realmente lo que estamos ahorita tratando o dándoles un pequeño botón de lo que vivimos todos los días, es en relación a la secuencia diagnóstica y al situs. Indudablemente estos corazones están en la levocardia, pero vamos a ver las otras variantes. Entonces, la levocardia, estos son corazones normales, radiografías de tórax de pacientes con lesiones no importantes en cuanto a situs, en cuanto a lateralidad. Todo esto lo pueden revisar en el libro de cardiología pediátrica del doctor Atié Calderón Buendía y Zaval. Entonces, aquí básicamente la levocardia aislada es el capítulo del doctor Muñoz. Dice que aquel caso en que el corazón se encuentra situado en el hemitórax izquierdo, su eje mayor se dirige de derecha a izquierda, y en estos casos, cuando es una levocardia aislada, es en ausencia de situs atrial. Aquí tenemos un situs solitus abdominal, torácico y de los bronquios. La dextrocardia primaria está definida como la situación en la que la mayor parte de la masa cardíaca se encuentra en el hemitórax derecho. Es un diagnóstico verdaderamente radiológico. Aquí les traje muchísimos ejemplos, al menos unos 3 de lo que vimos todos los días. El ápex cardíaco generalmente también está a la derecha, como lo podemos ver en estas radiografías, pero también en algunos casos pudiera estar a la izquierda, como pudiera ser en este caso. Parece que está más a la derecha, pero también pudiera estar a la izquierda.
Un término que ha cambiado y que quiero resaltar es que también ahora se habla de dextrocardia secundaria, lo que antes conocíamos como la dextroposición. Es el caso más severo de esta radiografía, donde realmente se ve el corazón metido a la derecha. Y si hemos visto en algunas otras sesiones, y para los que no han estado, pues esto se asocia a lo que conocemos como el síndrome de cimitarra, donde lo que tenemos es una hipoplasia del pulmón derecho, aquí vemos una gran hipoplasia del pulmón derecho, solo tenemos este segmento pulmonar, eso hace que el corazón se meta, ocupe el espacio que no está ocupando el pulmón, y en esta radiografía ninguno de nosotros podríamos decir claramente que es una cimitarra, puesto que para decir que hay una cimitarra es un cuchillo árabe, es esta la imagen de una conexión anómala parcial de venas pulmonares. Realmente no en todos los casos de cimitarra se ve, aunque esta es la característica, y antes lo conocíamos como dextroposición. La mesocardia es cuando el corazón ocupa una posición central en el tórax, falta un ápice definido, aquí estamos viendo, traje dos casos, este indudablemente es un adulto, ambos casos son de transposición corregida de grandes arterias, o lo que conocemos como la doble discordancia. Realmente es difícil de identificar un ápice, y el corazón está realmente centrado. Los que nos tienen que preocupar son estos pacientes, ahorita lo vamos a analizar. Una de las preguntas, porque en un inicio me iba a tocar hablar de la clínica, entonces, ¿cómo se presenta un niño de estos? Un niño morado con esta cardiopatía, entonces les traje las radiografías. Entonces, ¿cuándo hay que sospecharlo? Pues la secuencia, cómo está el eje mayor del corazón, como lo estamos viendo, cómo está el hígado, que en esta radiografía, ahorita lo vamos a ver en la otra, está central, de hecho, ambos hemidiafragmas están al mismo nivel. El electrocardiograma, que ya nos habló una parte del doctor Calderón, en este caso no hay onda P positiva tan franca en D1 y en ABF está positiva, sin embargo en B1 no hay claramente una P, es donde hay que pensar que hay problemas de lateralidad. El electrocardiograma, la radiografía que ya dijimos y la ecocardiografía que más adelante nos van a hablar de ella, no me meto en ella, entonces hay que pensar en los isomorfismos. Es el término actual que nos ha enseñado el doctor Muñoz a manejarlo, puede ser derecho porque como especie ontogénica y filogénicamente, como especie supuestamente elevada en el árbol animal, nosotros somos individuos muy especializados y entonces nuestros órganos únicos no deben de ser centrales, deben de estar lateralizados y por eso tenemos el lóbulo mayor del hígado, el lóbulo derecho es mayor que el lóbulo izquierdo, debe de estar lateralizado al lado derecho, así el estómago del lado izquierdo y el vaso del lado izquierdo. Eso lo tenemos como especie. Tener una alteración de esa situación es lo que hace a los isomorfismos o a los isomorfismos que pueden ser derechos, izquierdos. Ambos pulmones van a estar trilobulados en el isomerismo derecho, los pulmones van a estar bilobulados en el isomorfismo izquierdo. La diferencia de los bronquios no va a existir, sabemos que el bronquio derecho tiene una bifurcación temprana con sus 3 bronquios y el pulmón izquierdo tiene una bifurcación, el bronquio izquierdo es un bronquio más largo y con 2 bifurcaciones muy tardías. En este caso, ambos bronquios son derechos, ambos bronquios son izquierdos. Recuerden que el dextroisomorfismo, como todo hay derecho, falta el izquierdo y falta vaso. En el levoisomorfismo hay poliesplenia, y el hígado es central y la posición del estómago puede estar incluso en la mitad del estómago. Este es un ejemplo, no va a correr porque se lo traigo como radiográfico. Este es un levoisomorfismo. El levoisomorfismo va a tener ausencia de la vena cava y eso va a hacer que por detrás de la aorta suba un vaso que es la vena ácigos, que trae toda la sangre de la mitad inferior del cuerpo y va a drenar hacia la vena cava superior, que va a estar dilatada porque recibe su flujo normal de la cabeza más la de todo el abdomen. Este es un paciente que tenía una doble salida del ventrículo derecho con una aorta anterior, como lo podemos ver en la radiografía.
Los otros métodos de diagnóstico que también nos ayudan a estudiar estos pacientes, actualmente la resonancia magnética, y vean el hígado central con el óvulo mayor está del lado izquierdo inadecuadamente, el estómago ahora está del lado derecho inadecuadamente, es un paciente en dextrocardia con cardiopatías complejas, como lo vamos a comentar más adelante. Entonces, estos pacientes que se salen de la normalidad son pacientes que van a tener dextrolevocardia. Estos son las dos formas de presentación, la variedad que antes se conocía como asplenia y polisplenia, pueden tener cualquiera de los dos dextrocardia, pueden tener atrio común más frecuente, en el 90% en los levo en los dextro, 80% en el levo, ventrículo único con más frecuencia en el dextroisomorfismo, canal AB con más frecuencia en el dextroisomorfismo, transposición de grandes arterias en ambos casos, pero más por el dextroisomorfismo, obstrucciones a la, estenosis o atresia pulmonar más para el dextroisomorfismo, pero el levo también lo puede tener, obstrucciones a la vía de salida del ventrículo izquierdo, más raro en el dextro, más frecuente en el levoisomorfismo, vena cava superior izquierda bilateral, como lo estamos mostrando aquí en estos atrios, ambos lo pueden tener, más frecuente para el dextroisomorfismo, ausencia de la vena cava, que es lo que decíamos que nos da la persistencia de lásigos, en la variedad de levo es más frecuente, conexión anómala total de venas pulmonares con mucha frecuencia en el dextro, raro en la polisplenia, conexión parcial es más frecuente en el levoisomorfismo, y aquí las características, estos son en cuanto a los pulmones, pues lo más frecuente es que sea dextro, pero también puede haber una cierta alteración, esto ya es un desorden y hay pacientes que tienen el desorden del desorden, los bronquios son izquierdos, los atrios son derechos, entonces indudablemente es una normalidad, con mucha frecuencia tienen cardiopatías muy complejas como las estamos analizando aquí, entonces, esperen, es que se me... Muy bien, este paciente que estuvimos viendo aquí, que no se guardó, este paciente es un paciente cianótico, tenía más o menos 1 año de edad, y si ustedes analizan la radiografía del hígado central, no se ve el estómago, no hay un lóbulo mayor, tiene una cardiomegalia grado 2, con principalmente crecimiento de cavidades derechas, tiene un pedículo vascular amplio, que es la imagen en muñeco de nieve que conocemos de la conexión anómala parcial, total de supracardíaca a vena vertical, que está dilatada, también tenía vena vertical, y también característicamente este paciente tiene hipoflujo pulmonar. Este es un paciente que tenía canal AB, conexión anómala total de venas pulmonares, pero aparte tenía una importante atresia pulmonar con compromiso del flujo, por eso los pulmones están tan oscuros. Y entonces es ahí donde es muy importante el análisis de la secuencia diagnóstica, no lo voy a revisar, esto lo pueden revisar en el libro, y concluimos que el estudio radiográfico del tórax y del abdomen es primordial en el análisis de la secuencia diagnóstica en las cardiopatías congénitas. Yo tengo pacientes así, hemos tenido chicas que las operan, ya sea uni o biventricular, ya sea Fontán, y al rato están embarazadas, que es lo que no nos gusta mucho de repente sobre si es univentricular. Entonces, caras vemos, corazones no conocemos. Eso es lo que yo les traigo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación de estar en esta primera sesión de esta nueva generación de residentes.
y yo creo que ahorita todos se estarán preguntando para qué tantos sitios, para qué tanto análisis secuencial. Yo creo que, como lo han estado mencionando, para quienes nos dedicamos a las cardiopatías congénitas, es muy importante que ustedes hagan una buena clínica, que revisen muy bien el electro y la radiografía. Con esto yo creo que más del 90% de los pacientes deberían llegar a los estudios de imagen y en este caso a la ecocardiografía ya con diagnóstico, de tal manera que el ecocardiograma confirmara sus diagnósticos clínicos apoyados con el electro y la radiografía y contestara preguntas específicas. Desafortunadamente, conforme va avanzando la tecnología y para quienes ya tenemos algunos años aquí, vemos que ahora en lugar de intentar hacer clínica o intentar ver un electro en un congénito complejo, o a lo mejor ver todo lo que hemos visto en las radiografías, está complejo, está cianótico y háganle un eco. Vamos a tratar de ver nuevamente un poquito de lo que es el análisis secuencial segmentario y por qué es importante para llegar a la conclusión diagnóstica en este método de imagen, que es el primero que se utiliza como la ecocardiografía. Como se han visto, el análisis secuencial lo único que tiene que hacer es dividir al corazón en los 3 segmentos, saber cómo están conectados entre sí, qué variabilidad tienen y qué lesiones asociadas, de tal manera que vamos a tener o que valorar el situs visceral, el visceroatrial, vamos a conocer las conexiones venoatriales, lo que es propiamente el situs atrial, que ya nos ha hablado bastante el doctor Muñoz en relación a las orejuelas, conexiones atrioventriculares, cómo están los septum, cómo están las conexiones y las válvulas atrioventriculares, las vías de salida y las grandes arterias. Lo primero que tenemos que definir nosotros es el situs visceroatrial y en ecocardiografía la forma que lo hacemos es desde el abordaje subcostal, en donde estamos viendo los grandes vasos que cruzan a nivel del diafragma, de tal manera que si tenemos hacia la derecha un vaso venoso y por fuera del hígado el vaso pulsátil, podemos suponer que esto nos habla de un situs solitus, como están viendo en este Doppler pulsado. Esto corresponde a la arteria y este flujo a la vena. En un situs inversus entonces vamos a tener la vena cava inferior del lado izquierdo, pero dentro del hígado, y la aorta por fuera del lado derecho. Cuando tenemos vasos yuxtapuestos, nosotros tenemos que determinar cuál es el vaso que está, la arteria en qué posición está, si está anterior o posterior. En los casos del levoisomerismo, el vaso pulsátil o la arteria, en este caso la aorta, está anterior porque el lásigos, como ya mencionó la doctora Patiño, corre por detrás de la aorta, entre la aorta y el cuerpo vertebral. Cuando tenemos un dextroisomerismo, entonces tenemos la yuxtaposición aorto-cava, en este caso está a la derecha, y vemos que el vaso pulsátil, aquí lo vamos a ver en movimiento, el vaso pulsátil es la aorta, entonces este vaso venoso anterior suponemos que es la porción de la vena cava inferior, la porción intrahepática. Aquí tenemos un caso de un levomorfismo, nuevamente como les mencionaba, vean el vaso pulsátil está anterior, es la aorta, este es el cuerpo vertebral, aquí tenemos entonces el sistema ásigos, vean que el flujo es menor, y cuando hacemos un eje longitudinal observamos la aorta anterior y ásigos en posterior. Eso lo confirmamos evidentemente con el Doppler pulsado. ¿Por qué tanto ser tan quisquillosos en este sentido? Porque ya hemos visto que cuando empezamos un ecocardiograma desde la vista subcostal y vemos o estamos sospechando que hay un situs isomérico, sea derecho o izquierdo, nos vamos a topar generalmente con algún tipo de cardiopatía compleja. El segmento atrial hay que tener muy en cuenta que el drenaje de los retornos venosos no es concluyente de la identificación de los atrios. Esto ya lo ha explicado muy ampliamente el doctor Muñoz. La única estructura constante son las orejuelas. De tal manera que en el eco transtorácico, la forma en cómo vamos a ver la orejuela izquierda, pues es así, con una base angosta, como un dedo señalando. Los festones es poco probable que los veamos desde el eco transtorácico. La orejuela la podemos ver desde las aproximaciones subcostales o en los ejes cortos paraesternales. Y como estamos viendo en esta imagen, este es un eje largo de ventrículo derecho, es un paraesternal eje largo de ventrículo derecho. Vean ustedes la orejuela derecha, que es más difícil de visualizar porque como forma parte del mismo atrio, mientras que la orejuela izquierda no forma parte del atrio. Entonces la derecha es más difícil, pero generalmente podemos ver aquí una base ancha y una forma triangular. Con ecocardiografía transesofágica, pues esta es una orejuela izquierda, yo creo que aquí se pueden ver incluso con mayor detalle los festones
o las indentaciones de cada una en esta orejuela. En el caso de los situs isoméricos, aquí tenemos el ejemplo en un eco transesofágico tridimensional, en donde estamos viendo las dos orejuelas derechas, como bien ha dicho el doctor Muñoz. Cada orejuela no son exactamente iguales. Vean, sin embargo, que mantienen base ancha ambas, con una forma triangular y por supuesto con sus músculos pectíneos. Cuando estamos hablando de un levo, vean en este caso también un eco transesofágico bidimensional, la orejuela que está en el atrio situado a la derecha también es una de base angosta, en una forma de dígito más pequeña, mientras que la orejuela situada a la izquierda también es izquierda. Entonces con esto podemos corroborar que se trata de un levomorfismo. Otro punto que tenemos que determinar con ecocardiograma son las conexiones venoatriales. Una vez que hemos definido cuál es el situs atrial, que dicho sea de paso, situs solamente es la posición que guarda un órgano en un sistema bilateral de simetría, entonces nosotros tenemos que definir cómo están los retornos venosos. Desde las imágenes subcostales nosotros podemos abrir la desembocadura de la vena cava, en este caso de un situs solitus, vemos la llegada incluso de las suprahepáticas muy cercanas al atrio derecho. Podemos hacer un eje longitudinal, esta es la llegada de la vena cava superior a la aurícula derecha, situado a la derecha, y cómo podemos ver el eje de las cavas en un eco transesofágico, en una aproximación esofágica media a 90 grados. Estamos viendo aquí entonces las conexiones venoatriales en relación a las venas pulmonares. Esto es un eco transtorácico apical de 4 cámaras. Vean ustedes cómo relativamente es muy sencillo definir las venas pulmonares cuando estas son normales. Aquí tenemos la inferior izquierda, la superior izquierda y vemos una de las derechas. Que quede claro que en una misma aproximación no vamos a encontrar todas. Hay que hacer angulaciones anterior y posterior para poder definir correctamente las venas. Aquí estamos viendo en un eco tridimensional transtorácico, esto es el atrio izquierdo, este es a nivel del septum, ventrículo izquierdo, y vean cómo podemos definir perfectamente la vena inferior derecha y la inferior izquierda, sus desembocaduras. Con ecocardiografía transesofágica, cuando existen dudas en relación a las conexiones anómalas parciales, es útil en los pacientes adultos. Vean el atrio derecho, ventrículo derecho, y aquí está llegando una de las venas pulmonares, esta sería la inferior derecha, y si vamos del lado izquierdo, imagínense que aquí está la aorta, esto es la aurícula izquierda, en un eje correspondiente a un eje corto, vemos la llegada de las venas pulmonares izquierdas. Y esto porque pues también ya se ha mencionado, no se puede denominar a un atrio en relación al sistema venoso que llega, en este caso solamente un ejemplo de una conexión anómala seno-coronario, vean cómo las venas pulmonares llegan a la aurícula derecha y en este caso a través de un colector retroauricular a la vena vertical, el tronco brachiocefálico izquierdo, la llamada vena innominada en otros tiempos, y la vena cava superior, y esto corresponde al arco aórtico. En la conexión atrioventricular hay que definir el segmento entre los atrios, los ventrículos a través de las válvulas atrioventriculares, y tenemos el tipo, que es la unión entre el segmento atrial y ventricular, es qué conecta con qué, y el modo, que son las características morfológicas de las válvulas y sus aparatos valvulares. Entonces, el tipo es qué con qué y el modo es cómo. Aquí estamos viendo la forma de identificar ecocardiográficamente a un ventrículo derecho, ustedes lo saben perfectamente ya desde el punto de vista morfológico, pero una de las constantes, independientemente de que tenemos la inserción más apical de la válvula tricúspide, es que la válvula tricúspide se inserta al septum en el músculo papilar del cono, como estamos viendo en este ecocardiograma tridimensional, independientemente de la forma triangular que ustedes ya conocen, de la banda moderadora. Pero quizá ecocardiográficamente el punto más importante para determinar en ventrículos cuando estos no tienen su morfología habitual es la inserción de la válvula al músculo papilar del cono. Con ecocardiografía tridimensional pues estamos logrando más que valorar la morfología, pues es la función del ventrículo derecho, que es lo que estamos haciendo actualmente. En el ventrículo izquierdo, bueno, pues ya sabemos que esta es la forma elipsoide del ventrículo izquierdo, existe siempre una continuidad entre la válvula mitral y la válvula semilunar, que cuando las relaciones concordantes con la aorta, vemos que generalmente tiene la válvula mitral que es de 2 valvas, y son los identificadores ecocardiográficos para el ventrículo izquierdo.
Aquí estamos con unos ejemplos, estamos viendo el tipo, quedamos que era qué conecta con qué. Aquí es una conexión atrioventricular discordante, vean ustedes, esta es la aurícula izquierda, aquí tienen su orejuela izquierda, conectada con un ventrículo derecho, la inserción del músculo papilar del cono, la inserción más apical y la banda moderadora. Estamos viendo aquí con tridimensional, vean las cuerdas con más detalle el músculo papilar del cono, así podemos decir que esta conexión AB es discordante, y bueno, lo que estamos haciendo ahora con ecocardiografía tridimensional, que además podemos ver las vistas de superficie de las válvulas, vistas desde los atrios, vean ustedes que la válvula que está situada a la izquierda es una válvula trifoliada, una válvula tricúspide, como lo están viendo aquí. Esta es la septal, aquí tenemos la posterior y la anterior, situadas del lado izquierdo, en una conexión discordante. Este es el caso de un paciente que tiene un dextromorfismo, vean las dos orejuelitas derechas, lo vamos a ver ahorita en movimiento, con una bandeleta central que acompaña evidentemente a una cardiopatía compleja, una conexión atriouniventricular con válvula común, y como les decía, pues la importancia es que vamos a ir hacia cardiopatías más complejas. En la conexión atrioventricular también tenemos el ejemplo de una doble entrada a un ventrículo izquierdo, este es un eco transesofágico, vean la aurícula izquierda, estos son los retornos venosos pulmonares, aurícula derecha, siempre la aurícula izquierda mantiene su posición más posterior independientemente de dónde esté localizada. Vemos las dos válvulas cayendo a un ventrículo, que ahorita no voy a detallar porque es izquierdo, y el ventrículo más pequeño. Y aquí lo tenemos en un eco transtorácico tridimensional, como las dos válvulas están entrando a un ventrículo que está en una posición izquierda, es una conexión atriouniventricular izquierda, a ventrículo izquierdo. Un ejemplo de una ausencia de conexión AB derecha, también dentro del tipo de las alteraciones de las conexiones atrioventriculares. Esta es la aurícula derecha, aurícula izquierda, una CIA muy amplia. Vean cómo el atrio derecho descansa sobre el ventrículo izquierdo, es la ausencia de conexión AB derecha o la llamada atresia tricuspidia clásica, donde el septum interauricular y el interventricular no llegan a la cruz del corazón. Esto también lo podemos demostrar claramente en un ecocardiograma tridimensional transesofágico. Vean ustedes el septum interatrial y el septum interventricular en este caso, con un ventrículo derecho rudimentario. En relación al modo, entonces, en el modo nosotros tenemos que definir si tiene una o dos válvulas, si estas están perforadas o imperforadas, si existen válvulas cabalgantes o una válvula común. Aquí les traigo el ejemplo de cómo vemos con ecocardiografía la válvula tricúspide. Esta es una reconstrucción tridimensional transtorácica, una vista de superficie del atrio derecho. Ver ustedes la valva septal, parte de la valva anterior y la valva posterior tricuspidia. Cómo lo vemos con bidimensional. Aquí estamos viendo la valva septal y la valva anterior. Y cómo vemos la válvula mitral. Este corresponde en un modo M a la valva anterior de la mitral, la valva posterior, valva anterior en bidimensional, valva posterior, y cómo estamos viéndolo ahora en la reconstrucción tridimensional transesofágica. Una valva anterior que aparentemente es más grande o en una forma más cuadrada, mientras que la valva posterior es más en forma semilunar, pero tiene mayor superficie. Y bueno, no voy a detallar todo lo que tiene que ver de la válvula mitral porque no es el caso el día de hoy. Otro ejemplo entonces de una válvula atrioventricular común. En estos esquemas del doctor Muñoz vemos lo que corresponde a la válvula común comparado con un corazón normal, válvula mitral, válvula tricúspide. Aquí tenemos la válvula común con sus 5 valvas de desencuñamiento aórtico que podemos definir claramente con ecocardiografía. Esta es tridimensional transtorácica, aquí se ve la válvula común, una vista septal, lo que corresponde al defecto atrioventricular. Vean aquí, esto es la CIB y esta es la CIA postium primum. ¿Cómo lo vemos en 2D? ¿Cómo se hace la reconstrucción? Esta es una reconstrucción de la doctora Eugenia. Vean cómo podemos definir cada una de sus válvulas, y todos estos detalles anatómicos pues son importantes para el cirujano para el momento de la reparación quirúrgica. Y a ver este caso, para que los que están muy dormidos o con el celular, ¿qué les llama la atención? Vean, estamos en una aurícula a la que llegan las venas pulmonares, pero está situado a la derecha, y la otra aurícula situada a la izquierda es la aurícula derecha. Esto son una conexión atrioventricular concordante, pero con una posición anormal de los ventrículos. Es un corazón en criss-cross. Aquí ven la aurícula derecha con el ventrículo izquierdo que está situado
a la derecha, la aurícula derecha a la izquierda, aurícula izquierda a la derecha con ventrículo izquierdo a la izquierda. Entonces son concordantes pero cruzadas. La conexión ventrículo-arterial, cómo se conectan igual en tipo y modo los ventrículos con los vasos. El segmento arterial es lo que se considera la conexión ventrículo-arterial y la relación de sus grandes vasos. Aquí estamos viendo la aorta que generalmente da el origen a las arterias coronarias, como estamos viendo aquí, la coronaria izquierda, y la continuidad que hay entre la mitral y la válvula semilunar, que en este caso es aórtica. Estos dos son ecos transesofágicos, el longitudinal de 3 cámaras de ventrículo izquierdo, y aquí tenemos la hoja en su corte transversal. Y para Poncho, especialmente este día, les recordamos que hay 3 sigmoideas coronarianas, la anterior es la derecha, y de las 2 posteriores, la no coronariana y la coronariana izquierda, a la izquierda en relación con la arteria coronaria izquierda. Lo vemos en esta posición en transesofágico porque aquí está la aurícula izquierda, cuando es transtorácico pues lo tenemos al revés porque este punto señala la parte anterior. En este eco transtorácico a nivel de la arteria pulmonar pues lo que vemos es que se bifurca en ambas ramas. En las conexiones ventrículo-arteriales discordantes, el ejemplo más frecuente es la transposición de grandes arterias. Esto es un eco transtorácico en donde estamos viendo el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y vean cómo del ventrículo izquierdo sale un vaso que se bifurca, es la arteria pulmonar, mientras que del ventrículo derecho sale un vaso que es largo, que define las arterias coronarias. Es una conexión discordante. Abajo, un ejemplo de una doble salida, estamos viendo aquí el ventrículo izquierdo, la comunicación interventricular, un ventrículo derecho del cual sale la arteria pulmonar y la aorta en una posición que en otros cortes definimos que es anterior. Un ejemplo más del segmento arterial, estamos en un eje largo paraesternal, este es el ventrículo derecho, septum interventricular, ventrículo izquierdo, y vemos solamente un vaso cabalgando en ambos ventrículos que da, en este caso, estas son las ramas pulmonares y aquí seguiría la aorta. Este es un tronco arterioso común que, bueno, tiene doble lesión, tiene insuficiencia, porque no solamente valoramos la morfología, sino también la repercusión y la función. En este caso, el caso de abajo es un paciente que tiene un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, en donde vemos la aorta con atresia aórtica. Otro de los ejemplos que está aquí, del segmento arterial y la conexión ventrículo-arterial. Aquí lo vemos en movimiento. Y finalmente, las lesiones asociadas, que pueden ser estenosis, atresias, hipoplasias, interrupciones y comunicaciones. Aquí el ejemplo de una comunicación interventricular muscular. Aquí vemos cortocircuito con Doppler color, una comunicación interauricular tipo fosa oval en un eco transesofágico donde estamos viendo lo que les mostraba hace rato, el eje de Cavas. Esto es aurícula izquierda, aurícula derecha, el cortocircuito a través de la CIA, y aquí estamos viendo en un plano ortogonal la aorta al centro, una estenosis pulmonar en un caso de tetralogía de Fallot y una coartación aórtica como parte de las estenosis. Particularidades adicionales es lo último que vemos en el análisis secuencial segmentario. La posición del corazón, bueno, por el análisis queda al final, pero en ecocardiografía prácticamente después de que vemos el situs abdominal, inmediatamente a través de las imágenes subcostales podemos definir la posición del corazón. Ya lo mencionó la doctora Patiño, al lado derecho, en mesocardia, o en su posición habitual que es en levocardia. Y como particularidades adicionales, bueno, el origen y la distribución de las arterias coronarias. Aquí esta es la aorta en un eje corto y parece ser que la arteria coronaria izquierda conecta con la aorta, lo que a veces hace que estos diagnósticos de origen anómalo de la arteria coronaria izquierda y de la arteria pulmonar se vayan si uno no es precavido y utiliza el Doppler, porque entonces vemos que el flujo viene de la arteria pulmonar hacia este sitio y no como sería lo normal de la aorta hacia los segmentos, en este caso, hacia donde está la arteria pulmonar. Entonces aquí lo vemos con una reconstrucción tridimensional, cómo viene, esta es la arteria pulmonar, esto es la aorta y se origina
la arteria coronaria izquierda de la arteria pulmonar y evidentemente sigue su trayecto normal entre la arteria pulmonar y la aorta, por eso es que nos pudiera dar una confusión si solamente nos dedicamos a ver las imágenes bidimensionales. Yo creo que con esto, aunque un poquito rápido, podemos darnos una idea de cómo ecocardiográficamente podemos llegar a un análisis secuencial adecuado. Muchas veces, como yo les digo, sobre todo a los que no son cardiólogos pediatras, que no importa tanto que le pongan la etiqueta final o el nombre de la cardiopatía, si hacen una muy buena descripción de cada uno de los segmentos en sus reportes o en sus diagnósticos, porque así quien está acostumbrado a manejar las cardiopatías congénitas, a leer, va a poder concluir cuál es la cardiopatía y poder definir cuáles van a ser las opciones de tratamiento. Muchas gracias. Bueno, pues debido a que se ha consumido el tiempo, agradecemos su presencia.